No has muerto, no. Renaces con las rosas en cada primavera. Como la vida, tienes tus hojas secas, tienes tu nieve, como la vida. Mas tu tierra, amor, está sembrada de profundas promesas que han de cumplirse, aun en el mismo olvido. En vano es que no quieres. La brisa dulce torna un día al alma. Una noche de estrellas bajas, amor, a los sentidos, casto como la vez primera. Pues eres puro, eres eterno. A tu presencia vuelven por el azul en blanco bando blancas palomas que creíamos muertas. Abres la sola flor con nuevas hojas, doras la inmortal luz con lenguas nuevas. Eres eterno, amor, como la primavera. Abril, sin tu asistencia clara, fuera invierno de caídos esplendores. Mas aunque abril no te abra a ti sus flores, tú siempre exaltarás la primavera. Eres la primavera verdadera, rosa de los caminos interiores, brisa de los secretos corredores, lumbre de la recóndita ladera. ¡Qué paz! Cuando en la tarde misteriosa, abrazados los dos, sea tu risa el surtidor de nuestra sola fuente. Mi corazón recogerá tu rosa, sobre mis ojos se echará tu brisa, tu luz se dormirá sobre mi frente. Muy buenas tardes, amigos, compañeros de Literatura Visión y todos los que nos siguen y están con nosotros en el día de hoy. Les damos las gracias y la bienvenida para un nuevo programa de Literatura Visión con nuevas introducciones, con partes muy interesantes que vamos a ir desarrollando en el tiempo que dure el programa. Hoy me acompaña María Josefa, como siempre, pero Aurea no ha podido estar con nosotros porque se siente indispuesta. No obstante, le estamos dando a ustedes una entrada en este programa que es algo muy interesante y se presta para esta situación, para estas fechas, en cualquiera de los países en donde Literatura Visión toque el día de hoy. Se trata del poema de apertura de Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, Amor y Primavera. Y como siempre lo declama Joan Mora. Eso es uno de nuestros más interesantes poemas, por eso lo traemos para compartirlo con ustedes. Bueno, vamos entonces a comenzar y en el día de hoy traemos como seminario los géneros literarios. Y dentro de los géneros, ya hablamos de esto el último programa, en que tratamos la poesía, tratamos la fábula, tratamos el cuento, pero hoy vamos a tratar la novela. Y en el mundo editorial hispanohablante se identifica como literatura de género a un variado conjunto de obras literarias, normalmente conocidas como la novela, que aún perteneciendo a diversos grupos temáticos, se presentan como características comunes. La literatura de género es a veces despreciada por no considerarse perteneciente a la alta cultura, o como una mera forma de entretenimiento o evasión. Si bien es cierto que abundan los ejemplos que apoyarían dicha tesis, esta es una generalización apresurada que no tiene en cuenta nombres como Charlotte Brontë, Raymond Chandler o Ray Bradbury, por citar algunos de los muchos ejemplos que podrían encontrarse y con independencia de subgénero o tema concreto tratado por cada autor. La alta cultura, para desarrollar el concepto,
Es utilizado de forma diferente en entornos académicos, cuyo uso más común es la valoración de ciertos productos artísticos y culturales, especialmente obras de arte, obras literarias, obras musicales, para ponderarlos como los de más alta estima. También designa la sofisticada cultura, las élites, aristocracia o inteligencia, por oposición a la cultura de las masas, tanto a la cultura de masas como a la cultura popular, o a conceptos como lo filisteo, lo bárbaro, lo rústico o lo primitivo, culturas primitivas. Todos ellos tienen términos identificables con los cuales puede denominarse la baja cultura. Esta fue la llamada edad de oro de la ficción detectivesca, por ejemplo, la que trajo a estos escenarios a Agatha Christie, escritora de las novelas policíacas, cuentos y obras de teatro, que también es recordada sobre todo por sus 80 novelas policíacas y sus exitosas obras de teatro del West End. Esta categoría tiene como propósito clasificar novelas por género, entendido conforme al significado común de la expresión, la literatura de género, que es diferente al de la clasificación tradicional de los géneros literarios, donde la novela sería un género por sí misma o más específicamente un subgénero del género narrativo. La narrativa es un género literario fundamental, genéricamente escrito, con derivaciones técnicas formales de audio, narración, en que en su forma clásica recoge una serie de hechos que suceden sin mediación, como sucede en el teatro o género dramático, y que le suceden a uno o más personajes que son quienes realizan las acciones. Utiliza la prosa en su forma de narración y descripción y posee numerosos subgéneros, entre los que se destacan especialmente la novela y el cuento. Veamos las características ahora esenciales de lo que la enorme mayoría de la novela o de las novelas y sus variedades conoce tan solo la imagen preestablecida del protagonista. Todo el movimiento de la novela, todos los acontecimientos representados en ella y todas las aventuras trasladan al héroe en el espacio, lo mueven en la escala de la jerarquía social. De mendigo se convierte en hombre rico, de vagabundo en noble. El héroe bien se aleja, bien se acerca a su objetivo, la novia, el triunfo, la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los acontecimientos que truecan su destino, cambian su posición en la vida y en la sociedad, pero el héroe mismo permanece sin cambios, igual a sí mismo. En la mayoría de las variedades del género novelístico, el argumento, la composición y toda la estructura interna de la novela postulan esta invariabilidad, la firmeza en la imagen del protagonista, lo estático de su unicidad. Él o la protagonista es una constante en la fórmula de la novela. Todas las demás magnitudes, la ambientación, la posición social, la fortuna, en fin, todos los momentos de la vida y del destino de ellos pueden ser variables. El análisis de los argumentos novelescos demuestra que estos implican a un personaje preconcebido e invariable, que establecen la unidad estática del protagonista. El movimiento del destino y de la vida del mismo, ya preestablecido, y es lo que constituye el contenido del argumento, mientras que el carácter mismo del hombre, su cambio, su desarrollo, no llegan a ser argumento en sí. Existen diferentes formas para clasificar la novela de acuerdo a su contenido y tiempo de editada, así como las formas internas del diálogo o de los personajes que la integran.
Entre las características y esenciales y dentro del estudio de los géneros novelísticos, podemos encontrar la novela de vagabundeo, la que se caracteriza por una concepción puramente espacial y estadística de la heterogeneidad del mundo. El mundo es la contigüidad espacial de diferencias y contrastes, y la vida representa una alternancia de distintas situaciones, contrastes, o buena o mala suerte, felicidad o desdicha, triunfo o derrota, etc. Otra será la novela de pruebas. Esta novela de este segundo tipo constituye como una serie de pruebas con las que se pasan los protagonistas, pruebas de fidelidad, valor, valentía, virtud, nobleza, santidad, etc. Esta es la variedad del género novelístico más difundida en la literatura europea. La novela de prueba también surge en la antigüedad clásica en sus variedades principales. También tendremos la novela biográfica. La novela biográfica también se prepara ya desde la antigüedad clásica en forma de biografías, autobiografías y géneros confesionales del primer cristianismo, concluyendo en San Agustín. En aquel entonces, sin embargo, no se trataba sino de preparar apenas el terreno. Además, nunca ha existido una novela biográfica pura. Lo que ha existido es el principio de constitución biográfica o autobiográfica del héroe novelístico y una correspondiente estructuración de los aspectos relacionados con este. Pero hablemos más directamente del tema que nos trae en la tarde de hoy, y es el realismo en la novela. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Durante la segunda mitad del siglo XIX se extendió también a las artes plásticas en Latinoamérica, lugar donde hasta entonces no había gran proliferación en este arte. Este se caracterizaba por una extensa y muy detallada información de los personajes, paisajes, escenas, etc. De esta forma podían ser imaginados con mayor facilidad. El realismo, muy parecido al costumbrismo, tiene en este género literario aspectos esenciales que recoge aquellos momentos de la vida cotidiana populares y que, por serlo, omiten los libros de historia. Cultivan una forma entre el relato y el reportaje periodístico, con el fin de describir la sociedad viva a través de tipos genéricos, con sus ires y venires, sus alegrías y penas, perfectamente comprensibles para el lector medio. Recrea también los espacios en que se desarrolla psicológica y socialmente dichos tipos: el café, el jardín público, el día de fiesta, la calle, los bares. Hay una descripción completa de cada uno de esos puntos. Ahora yo quisiera continuar la lectura a mi querida compañera María Josefa. Bueno, con mucho gusto. Dentro del realismo nos volcamos en el realismo mágico. En este caso tenemos en la novela realista como un género específico de novela practicado durante el movimiento artístico denominado como realismo, que tiene como objetivo representar de forma minuciosa y objetiva una realidad contemporánea muy concreta, la vida cotidiana y los problemas de la sociedad burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. Realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos
la comprendan. Pero el realismo mágico desarrolla un movimiento literario y pictórico que surge a principios del siglo XX como parte de las vanguardias y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. En 1948 fue introducido a la literatura por el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, quien leyó el ensayo de Frank Rock en los años 20 y lo utiliza en su ensayo Letras y Hombres de Venezuela, 1948. Otros representantes importantes del realismo mágico fueron José de la Cuadra con los Sangurimas y Elena Garro con los Recuerdos del Porvenir. Algunos autores con obras emblemáticas del género son Laura Esquivel como Agua para Chocolate y la chilena Isabel Allende con La Casa de los Espíritus. El realismo mágico y la literatura fantástica, ambos son productos de la transgresión del límite entre lo real y lo irreal. El realismo mágico forma parte de la literatura fantástica y a la vez se diferencia, forma parte, porque muchos de los procedimientos que emplea son los mismos: la metamorfosis, tratar lo desconocido como real, la visión subjetiva de los hechos, la interrupción de lo inverosímil, etc. Es decir, lo fantástico es la irrupción de lo irreal en lo real y funciona como una advertencia. El realismo mágico es lo irreal en el mundo real como espectáculo. El realismo mágico no tiene sus mayores referentes en Europa, es casi exclusivo de Latinoamérica y especialmente del Caribe. También podríamos considerar que la literatura fantástica, como lo que vamos a analizar en la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, dice que La Casa de los Espíritus es una novela escrita por la autora chilena Isabel Allende, publicada por primera vez en 1982. La historia de su creación es interesante, ya que está estrechamente ligada a la vida de la propia autora y a los acontecimientos políticos y sociales de su país. Isabel Allende nació en Lima, Perú, en 1942, pero creció en Chile, donde su familia era parte de la clase alta. En 1973, el golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende, primo de Isabel, y la familia de la autora se vio obligada a huir del país. Isabel Allende se instaló en Venezuela, donde trabajó como periodista y donde comenzó a escribir La Casa de los Espíritus. La novela se inspira en la propia vida de Isabel Allende y en los relatos que su abuela le contaba de su familia y de la historia de Chile. La historia se desarrolla en un país ficticio llamado la República de los Pasos Perdidos, que se asemeja mucho a Chile y sigue la vida de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones. Isabel Allende comenzó a escribir la novela como una carta a su abuelo, que estaba muy enfermo, y la historia se fue desarrollando a medida que ella iba descubriendo más detalles de su propia vida y de la historia de su país. La novela está llena de elementos mágicos
sobrenaturales, lo que refleja la rica tradición literaria y cultural de América Latina. La Casa de los Espíritus se convirtió en un gran éxito de venta y crítica y ha sido traducida a más de 30 idiomas. La novela ha sido adaptada al cine y al teatro y sigue siendo una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Género y dirección literaria. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende es una novela de género histórico y realismo mágico. La novela combina elementos de la realidad con elementos fantásticos, lo que la convierte en una obra que transita entre lo real y lo imaginativo. En cuanto a la dirección literaria, se puede decir que la novela utiliza técnicas narrativas complejas, como la narración en primera persona y en tercera, el uso de los saltos temporales y la inclusión de elementos mágicos en la trama. Además, la novela utiliza un estilo poético y evocador, que era un ambiente de misterio y de intriga en el lector. En resumen, La Casa de los Espíritus es una novela que combina elementos históricos, realistas y fantásticos, lo que la convierte en una obra compleja y rica en matices. Su dirección literaria es de gran calidad y utiliza técnicas narrativas que crean una atmósfera única y evocadora. Sus personajes principales de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende son los siguientes. Esteban Trueba es el patriarca de la familia Trueba y el personaje principal de la novela. Es un hombre de carácter fuerte y ambicioso que busca poder y riqueza. A lo largo de la novela se ve su evolución y transformación personal. Clara del Valle es la esposa de Esteban y es conocida por su clarividencia y sus habilidades paranormales. Es una mujer muy espiritual y pacífica, que se siente más cómoda en el mundo de los espíritus que en el mundo real. Alba Trueba es la nieta de Esteban y es la protagonista de la segunda parte de la novela. Es una joven comprometida con la lucha por la justicia social y la libertad. Blanca Trueba es la hija mayor de Esteban y Clara. Se enamora de Pedro III, un joven comunista, lo que la lleva a conflictos con su padre. Pedro III García es un joven campesino que se convierte en líder sindical y en el amante de Blanca. Lucha por los derechos de los trabajadores rurales y es perseguido por el régimen militar que gobierna el país. Nicolás Trueba es el hijo menor de Esteban y Clara. Se convierte en un artista y en un luchador político. Estos personajes y sus relaciones se entrelazan en una trama que abarca varias generaciones y que aborda temas como el amor, la política, la familia y la identidad. Hasta aquí lo que podemos decir literariamente de esta obra, pero nadie mejor que la propia autora, Isabel Allende, quien nos cuenta con exactamente cómo se inspiró para escribir esta obra, una de las más exitosas del género literario, novela de realismo mágico. Con ustedes, su autora Isabel Allende. La Casa de los Espíritus. Corre video. Quiero mandar un saludo muy grande desde el norte de California a los libreros y lectores. Y el tercer personaje que me gustaría mencionar hoy día, que me es muy querido,
Por muchas razones. Primero que nada porque es la protagonista de mi primera novela, La Casa de los Espíritus. Me refiero a Clara del Valle. Clara del Valle era una mujer mágica, clarividente, que se pasó la vida experimentando con los fenómenos paranormales, con la telepatía, con tratar de mover objetos sin tocarlos o adivinar cosas que podían haber dentro de una caja, conectándose mágicamente con el mundo de los espíritus y con 3 locas, bellas, viejas, que eran sus amigas. Y estas 4 mujeres de la Hermandad Blanca se juntaban para hacer sesiones de espiritismo. Y a través de esas sesiones también va Clara como adivinando, como presintiendo, pronosticando lo que se le viene encima, la tragedia que se le viene encima a su familia y a su país. La historia de la vida de Clara y su familia, que es la familia Trueba del Valle, es como un micro mundo que cuenta lo que le pasa al macro mundo, que es el país, el mundo entero. Y en algún momento esos 2 mundos se fusionan y lo privado pasa a ser público y lo público afecta a lo privado. Y este personaje, para mí delicioso, no tuve que inventarlo. Ella es mi abuela Isabel Barros Moreira. Me llamo Isabel por ella. Y dicen que en algunas cosas me parezco a ella, pero yo no tengo nada de la magia de esa abuela maravillosa. Y muchas de las anécdotas que aparecen en el libro La Casa de los Espíritus son de mi familia. Con una familia como la mía no hay nada que inventar. Y con una abuela como la mía ya tengo el personaje hecho. Clara era, como dije, mágica, sabia, buena, una persona llena de compasión y de bondad, que murió joven. Esa fue mi abuela. Y cuando escribí el libro, yo creo que sentí en muchos momentos su voz en mi cabeza. Ella murió cuando yo era muy chica, pero dejó una huella tan profunda en la familia y en los amigos que yo me crié oyendo anécdotas sobre ella. Lo que no alcancé a verlo, lo escuché de boca de mi abuelo, de mi madre, de tanta gente. De ella solo tengo un objeto, tuve 2. Un espejo de plata, que era de ella, que lo tuve siempre conmigo porque era mi talismán de la buena suerte. Y cuando Paula murió, hice que le pusieran el espejo encima. Cuando se la llevaron, porque pensé, así iba a encontrar a su abuela, su bisabuela, por el camino. Y el otro objeto que tengo es una mesa ovalada, pesada, de roble español, que tiene 4 leones como pata. Se requieren 2 hombres fuertes para moverla. Y esa era la mesa de los espíritus de mi abuela, que según la leyenda, ella podía mover con un dedo. Ponía un dedo encima y la mesa bailaba por la pieza. Yo lo he intentado y no me resulta ni siquiera cuando hay terremoto. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta primera parte del programa les haya gustado y también le damos las gracias a la autora de La Casa de los Espíritus, la escritora Isabel Allende, que también esta novela, tengo entendido que esta novela ganó el premio Pulitzer a ver, creo que fue ganadora también del premio Pulitzer. Sí. En otra ocasión, en otra oportunidad, trataremos de hacer el análisis de esta novela, que ha sido muy interesante porque es uno de los ejemplos que tenemos para ilustrar lo que es el realismo mágico. Bueno, continuamos con el programa de hoy y ahora viene, como siempre, el doctor Luis Alberto Ambrogio, que presenta, siguiendo su ciclo de oro, estoy confundida, estoy trabada.
el doctor Luis Alberto Ambrogio trae en su ciclo de este año, trae el siglo de oro español. Y dentro de este ciclo, él va a mostrar muchísimos autores que fueron muy importantes dentro del siglo de oro español. Hoy, el doctor Ambrogio nos trae Sor Juana Inés de la Cruz. Adelante. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. ¿Cómo se encuentra en la tarde de hoy? Muy bien, Rosalía, gracias a Dios, y muy contento de estar con ustedes, participando, compartiendo nuestro gusto por la literatura. Sí, esto es algo que nos une y yo creo que es muy importante seguir con esta misión. En esta tarde creo que seguimos todavía con el siglo de oro. Entonces, si es así, pienso que trae un nuevo autor. Me gustaría que nos contara de quién se trata y qué nos va a decir. Bueno, se trata de un autor muy querido para nosotros y es increíble que uno de los pocos autores americanos, hispanoamericanos, que figura entre las grandes figuras del siglo de oro español. Y se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, nacida precisamente en México. Ella se llamaba, como digamos, antes de ser Sor Juana Inés de la Cruz, era Juana Inés de Asbaje y Ramírez. Nació en un pueblo cerca de México, de la Ciudad de México, San Miguel de Nepantla. Hay una discusión en qué año nació. Algunos dicen 1649, otros dicen 1651. Y 1651 creo que es la fecha más adecuada. Es curioso porque los padres, fue hija, no digo ilegítima, pero nunca sus padres se casaron así por un matrimonio eclesiástico. Es una de las mayores figuras de las letras hispanoamericanas, como dije antes, del siglo XVII. Es visible en su producción lírica la influencia del barroco español, y esta influencia no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Realmente, no solamente su obra, pero de su vida. Era una persona muy particular, siempre con un espíritu inquieto y continuamente no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento, la sociedad en que ella se desarrollaba. Por eso pues fue en ese sentido bastante rebelde. También interesante porque incorporó en su escritura el náhuatl clásico y a su creación poética. La producción lírica de Sor Juana es la mitad de su obra, donde convergen la cultura de una nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón de la Barca. La obra dramática de Sor Juana Inés va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son Amor, el más laberinto, Los empeños de una casa, y por supuesto en la parte poética el famoso Hombre Necios, poema realmente profético y que se adelantó tanto a su tiempo, que tiene tanta, digamos, actualidad en el día de hoy. Fue escrito hace tantos años, más de 400 años. Fue una niña prodigio, aprendió a leer y a escribir a los 3 años y a los 8 ya escribió su primera versión poética. Se dice, es curioso esto, que al estudiar una lección cortaba un pedazo de su propio cabello si no la había aprendido correctamente, pues no le parecía bien
que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras si carecía de ideas. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana, admirada por su talento y su precocidad. A los 14 años fue nombrada dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, que realmente era amiguísima, se hizo amiguísima de Sor Juana Inés de la Cruz. Incluso pues se ha discutido si no es que haya habido por ahí algún amor más allá, digamos, de lo ético, y que hayan tenido una relación amorosa. Bueno, en la corte virreinal de Nueva España, pues ella brilló por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad de versos, de hacer versos. Y Chávez, un poeta, un escritor, señala que a Juana Inés se le conocía como la muy querida de la virreina, y que el virrey también le tenía un especial aprecio, que es lo que destaqué allá. Fuera de la fama esa, en 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas, pero allí estuvo solamente por problemas de salud. Abandonó ese convento a los 4 meses. Y luego, 2 años más tarde, entró en el convento de la Orden de San Jerónimo, y esta vez lo hizo ya definitivamente. Aparentemente ella no tenía una gran vocación religiosa, pero parece que le gustó más la vida en un convento amplio, como era esta Orden de San Jerónimo, y que prefirió eso al matrimonio, para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. Ella misma escribe: vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarace la libertad de mi estudio, mi rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Esto escribió ella, pues, refiriéndose a esta realidad. Y su celda se convirtió realmente en un punto de reunión de poetas, intelectuales. Formó una gran biblioteca. Carlos Sigüenza Góngora fue uno de estos intelectuales, y él era un pariente y admirador del cordobés, del poeta cordobés Luis de Góngora. Y así muchos otros poetas y escritores. En su celda también se llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida con biblioteca, como dije antes, compuso ella misma obra musical y escribió su extensa obra, tanto poética como dramática. Bueno, su obra, desgraciadamente, su obra, que tiene hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales, por supuesto, su gran obra poética y de teatro, en la cual se nota la influencia de Luis de Góngora y Calderón de la Barca. Lamentablemente, gran parte de esta obra, entre los escritos en prosa que se han conservado, cabe señalar la respuesta Sosfilotea de la Cruz. Y esto realmente es una respuesta más bien al obispo de Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, que había publicado en 1690 una obra de Sor Juana Inés, la Carta Antenagórica, en la que la religiosa hacía una dura crítica al sermón del mandato del jesuita portugués Antonio Vieira sobre las finezas de Cristo. Realmente podría hablar muchísimo de su vida, que es impresionante, tanto, digamos, en su
producción literaria, creación literaria, pero también su modo de vivir, su modo de vivir rebelde y que ha sido admirada a lo largo de la historia. Ella empleó las redondillas, muchos, para disquisiciones de carácter psicológico didáctico en las que se analizan la naturaleza del amor y sus efectos sobre la belleza femenina, o bien defiende a las mujeres de las acusaciones de los hombres, como en las célebres, obviamente, estrofas del poema que vamos a leer, Hombres necios que acusáis. También merece una mención especial su Primero Sueño, su libro, su poema Primero Sueño, que es un poema en silvas de casi 1000 versos, escritos a la manera de las Soledades de Góngora, en la que Sor Juana describe de forma simbólica el impulso del conocimiento humano que rebasa las barreras físicas y temporales para convertirse en un ejercicio de puro y libre goce intelectual. Bueno, como dije anteriormente, también escribió varias obras de teatro, algunos resaltando más la prosa y en otros también, digamos, ciertas características poéticas. Escribió una comedia de capa y espada de estirpe calderoniana, titulada Los empeños de una casa, que incluye una loa y 2 sainetes, entre otras intercalaciones con predominio absoluto del octosílabo, y el juego mitológico galante Amores más laberinto, que es una pieza en la cual se destaca más el culturalismo. En fin, no voy a discutir mucho más de ella porque es mucho lo que podríamos hablar. Lo cierto es que, pues, después de esta vida tan interesante, ella falleció de una enfermedad. Hubo una epidemia de cólera y aparentemente se infectó de eso y falleció, como dije anteriormente, en el año 1695 en la Ciudad de México. Es increíble que su obra por un tiempo casi se perdió, o sea, se ignoró, y quizás en algún momento sea por un poco de silenciamiento que le pudieron haber hecho las autoridades eclesiásticas. Lo cierto que uno de los que resucitó su obra con su gran crítica y empeño en la misma fue el gran poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, y que la recuperó del olvido, porque incluso antes de la posterior revalorización de la literatura barroca, su obra fue estudiada y ocupó el centro de una atención siempre creciente. Y entre los estudios de esta época es obligatorio mencionar, como lo mencioné recién, al gran poeta y ensayista Octavio Paz. Es increíble porque yo hablé de este tema con Octavio Paz una vez que nos encontramos en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y realmente se notaba su pasión por la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, y sin más, entonces ahora voy a acabar leyendo algunos versos de su poema Hombres necios que acusáis, que es muy largo, pero leeré por lo menos algunas estrofas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis,
Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el desnudo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándonos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con igual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la ficción de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Y es increíble que este poeta este poema que fue escrito hace tantos años, más de 400 años, sin embargo, hoy es tan relevante y el mensaje que transmite tan necesario de valorar durante este tiempo, porque esa clara crítica a la incoherencia de los dobles estándares morales que se aplican a hombres y mujeres es importante de tenerlo en cuenta, y es así que Sor Juana Inés de la Cruz es una de las primeras feministas del continente, mucho antes de que este término existiese. Y otro poema muy corto le voy a leer, que es uno de los mejores de ella, y se titula ¿Qué contiene una fantasía contenta con amor decente? Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Un hermoso soneto. Bueno, y con esto cierro este segmento y los espero la próxima semana para otro también de la época del siglo de oro. Ya no solo español, sino digamos hispanoamericano. Muchas gracias. Excelente, gracias a usted. Bueno, espero que les haya gustado. Esta autora ha sido una de mis favoritas también porque su trabajo ha sido de controversia, y dentro de lo que ella escribió y dentro de la historia literaria que nos ha dejado, existe también la oportunidad que vemos dentro de la literatura cuando ya desde esa época ella comienza a demostrar estos aspectos feministas que son tan importantes en esta época actual. Ya desde entonces ella trató en sus trabajos poéticos, en sus cartas, también haciendo uso de esta posibilidad de incrementar lo que es en este momento el feminismo en la literatura. Bueno, seguimos adelante y ahora dice que la literatura engloba muchas facetas y entre ellas se encuentran los estilos de la escritura.
Cada uno tiene características únicas que hacen que los textos brillen con una luz propia. Podríamos considerar que estilo literario es la huella personal que cada autor imprime en una obra. Es decir, incluso si dos personas escribieran sobre la misma historia, con la misma temática, trama y personajes, obtendríamos dos obras completamente distintas. Sin embargo, para acompañarnos sobre estas dudas literarias, hoy tenemos en la voz de nuestro canciller del capítulo Reino de España, doctor Jaime Cossack, la explicación correcta sobre este tema. En Apuntes Literarios, el doctor Cossack. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Aquí tiene la palabra. Corre video. Buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros académicos, colaboradores del programa y doña Rosalía, que lleva adelante esta aventura tan interesante que se difunde por todo el mundo. Hoy estamos de nuevo aquí y hoy vamos a continuar un poco el tema que comencé el otro día, y el título de hoy sería El estilo. Y el estilo también es una palabra un poquito amplia, ambigua, que se utiliza para distintas cuestiones, ¿no? Pero es como una marca. Entonces, bajo el nombre de estilo, en realidad, se forma un lenguaje autártico que se hunde en la mitología personal y secreta de un autor, en ese registro de la palabra donde se forma la primera pareja de las palabras y las cosas, donde se instalan de una vez por todas los grandes temas verbales de su existencia. Y probablemente siempre lo trabajen. Esas palabras trabajan el escritor, no es que el escritor trabaja las palabras, ¿no? Entonces, esto es como cuando a Eduardo Galeano le preguntaron para qué sirve la utopía. Y Galeano dijo que la utopía es como el horizonte. Cada vez que uno camina y camina, el horizonte se aleja. Entonces, la utopía sirve para caminar, para echar a andar. Ya sabemos que cualquier gran distancia comienza con un par de pasos, ¿no? Como dijo un filósofo chino. Sea cual fuere su refinamiento, el estilo siempre tiene algo en bruto. Es una forma sin objetivo, el producto de un empuje, no de una intención. Es como la dimensión vertical y solitaria del pensamiento. Sus referencias se hallan en el nivel, digamos, de una biología o de un pasado, y no de una historia. Es la cosa, como dizaje de los filósofos, ¿no? Del escritor. Su esplendor, su prisión y su soledad. Indiferente y transparente a la sociedad, es un caminar cerrado del sujeto que, como dijimos, no es una elección en el sentido de una reflexión sobre la literatura. Es la parte privada del ritual de escribir. Se eleva a partir de las profundidades míticas del escritor. Es la voz desconocida y secreta más allá de la carne. Funciona al modo de una necesidad o de un deseo inconsciente, no de un deseo consciente, de un propósito, ¿no?
voy a tener un estilo. No, el estilo se crea, se produce, pero producto de ese deseo inconsciente de ser el muñeco, digamos, que maneja ese estilo. Como si en esa suerte de empuje el estilo fuera el término de una metamorfosis ciega y obstinada, salida de un lenguaje que se produce entre la carne y el mundo. Es propiamente un fenómeno del orden germinativo, la transmutación de un humor con H mayúscula, como decían los griegos, ¿no? Como el humor, como la personalidad o la marca personal. De este modo, las alusiones al estilo están distribuidas en todo nuestro ser en el mundo. La palabra tiene una estructura horizontal y sus secretos están en la misma línea que su discurso. Y lo que esconde se desanuda en la duración de su continuo. En la palabra todo está ofrecido, destinado a un inmediato desgaste, y el verbo, el silencio y su movimiento son lanzados hacia un destino abolido. Es una transferencia sin huella, sin atraso y sin pasado. Y bueno, para terminar también voy a leerles del primer libro que publiqué en Madrid, unos versos que tienen que ver, creo. Dice, se trata de transparencias que subvierten la materia, bellamente encendida como el pan necesario, el color solar de retinas reflejando vacíos celestes, la nada cósmica que plasma mi cuerpo. Sin embargo, arrebatando mi aire individual de misericordia indígena, la ciudad estalla en una página y escribir es un viaje a lo desconocido, lo pequeño y espectacular, atómico y salvaje. Vuela más allá de la clausura del tiempo, muta combinaciones de palabras, mueve millones de seres por milenios, va de boca en boca y todas le pertenecen. Bueno, muchas gracias y será hasta la próxima. Bueno, ¿y ahora qué tendríamos siguiendo? Bueno, tendremos la presentación para dar fe de lo que acaba usted de decir con anterioridad de la escritura maya. La escritura maya fue el sistema de escrituras usado por la civilización maya precolombina en la Mesoamérica, muchos años atrás. Los caracteres o logogramas fueron llamados jeroglíficos por los antiguos exploradores europeos de los siglos, es que no veo muy bien, 18 y 19, quienes, aunque no entendían su significado, les atribuyeron, sin embargo, similitudes en cuanto a su apariencia con los jeroglíficos egipcios. Ciertos lingüistas niegan que en las escrituras mesoamericanas se encuentran reglas gramaticales con la capacidad de componer ideas, ya que carecían de ciertas funciones morfológicas y ortográficas. No obstante, nuestra experta en lengua maya, la profesora Telma Delgado, que la saludamos con mucho cariño, secretaria del capítulo Florida de la ANLMI, nos trae una interesante historia sobre estas escrituras en la voz de los ancestros para ustedes, con amor. Adelante, corre video. Hola, mi nombre es Telma Delgado. Soy secretaria por el capítulo de la Florida, desde donde les envío un cariñoso saludo. Bueno,
Pues continuando con el tema de los mayas, hoy les quiero platicar acerca de la escritura. El sistema de escritura maya era una sofisticada combinación de pictogramas que representaban directamente objetos e ideogramas o glifos que expresaban conceptos más abstractos como acciones, ideas y sonidos silábicos. La escritura maya es logosilábica y combina alrededor de 550 lologramas que representan palabras enteras y 150 silabogramas que representan sílabas. Cuenta también con unos 100 glifos que representaban lugares y nombres de dioses. Usualmente, la escritura era hecha en pares de columnas verticales que se leían de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Diego de Landa, quien llegó a ser el primer obispo de Yucatán, fue un fraile franciscano, quien en su afán de entender y posteriormente evangelizar a los mayas, compiló una clave para el silabario maya, lo que se conoce como el alfabeto de Landa. Él se basó en la falsa premisa de que la escritura maya era alfabética. Cuando él pedía a los nativos que le escribieran, por ejemplo, la letra D, los nativos le escribían la sílaba D, D-E, D. Diego de Landa, en su intento de convertir al catolicismo a los mayas y tratando de anular sus creencias, quemó muchos códices mayas. En su propia voz, él dijo que quemó 27. Otras fuentes dicen que fueron hasta 40. Sea como fuere, actualmente solo se conservan 4 libros originales con la escritura de los mayas prehispánicos. Son los llamados códices mayas. Estos códices son llamados de acuerdo al lugar en donde se conservan actualmente. Vamos a verlos. El código Dresde tal vez es el más importante y más estudiado porque tiene elementos iconográficos, glíficos y números relacionados con los dioses indígenas y ciclos de los astros. El tema principal son los calendarios rituales y religiosos. Asimismo, muestra las fases de Venus, eclipses solares y lunares. Está escrito en una hoja larga de papel de color marrón que está doblado en forma que se crean 39 hojas escritas por ambos lados. Escrito por escribas mayas desde mucho antes de la conquista española, de alguna manera llegó a Europa, donde se vendió a la librería real de la corte de Sajonia, en Dresde, en el año de 1739. Actualmente está guardado en la Biblioteca Estatal de Dresde, en Alemania. El Código de Madrid, por su parte, es un libro adivinatorio, pues mediante los diferentes almanaques se daban a conocer los augurios relacionados con las diversas cargas del calendario sagrado de 260 días. El Códice de Madrid se encuentra en el Museo de América en Madrid, España. Tiene 112 páginas que se separan en 2 secciones, conocidas como el Códice Troano y el Códice Cortesiano. Ambas secciones fueron reunidas en 1888. El Códice de París, también conocido como Peresiano, que viene del apellido Pérez, es un manual que ayudaba a los sacerdotes mayas a interpretar las interacciones entre los objetos celestes, deidades, la humanidad y la cronología, ya que contiene información sobre ciclos calendáricos, dioses, historia, clima, el zodíaco y la astronomía. El Códice de París, que consta de 11 páginas, es por lo tanto una herramienta clave para la comprensión del grandioso mundo de los mayas. Actualmente se encuentra en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia. El Códice Maya de México,
también conocido como Códice Grolier, es el más recientemente encontrado en Chiapas, en México, en 1965, y al mismo tiempo es el más antiguo de los 4 códices. Se creía que en total eran 20 páginas, de las cuales solo se conservan 11. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Como dato interesante, les comento que los colores que usaban los mayas eran de origen vegetal y mineral y se utilizaban tanto en las pinturas como escrituras y estucos con ciertos simbolismos cromáticos. Así pues, y solo por mencionar algunos, vamos a ver el rojo, por ejemplo. Es el color que representa a los vivos, es el color de la sangre y la carne, así como también del sol naciente, y representa el este. El amarillo, por su parte, es el color de los muertos y de las serpientes vinculadas al submundo de los 9 infiernos, y está asociado con el sur. El negro pertenece al poniente, a la oscuridad y la noche, color de los malos augurios, de lo desconocido y también de las desgracias. El blanco pertenece al norte, es el que da la luz y pertenece también, representa también a los líquidos que dan vida, como el semen y o la leche materna. El verde, por su parte, es el color del centro, del hombre como eje del mundo, de la tierra como dadora de frutos vegetales. El azul, por su parte, es el color reservado a los dioses y con el que se representan también los 13 cielos. ¿Qué tal? Bueno, los mayas produjeron una clase de manto hecha de la parte interna de la corteza de ciertos árboles, principalmente del higo salvaje, también conocido como amate, y del matapalo, que es otro tipo de ficus. Al mezclar este material con la cal, creaban papel. Este era superior en textura, durabilidad y plasticidad al papiro egipcio. ¿Qué tal? Bueno, para cerrar mi intervención hoy, voy a cerrar con una frase acerca de las lenguas maternas. ¿De qué nos sirve aprender nuevos idiomas si no somos capaces de valorar y apreciar nuestra propia lengua materna? Gracias. Hasta luego. ¿Y qué sigue? ¿Qué tenemos entonces? Bueno, tenemos las anécdotas del profesor. Adelante. ¿Pueden los geógrafos, cartógrafos e historiadores explicar en sus cartografías o mapas aquellas tierras que solo fueron producto de la imaginación de algunos? ¿Existe la posibilidad de que esos temas míticos sean reproducidos físicamente? Para aclararnos estos misterios mitos realísticos, hemos invitado a nuestro director del capítulo Reino de España, profesor Juan Francisco Santana, quien nos trae la verdad sobre estas dudas. Adelante. Bienvenido, profesor. Saludos a Literatura Visión y fundamentalmente a quienes lo hacen posible, a la doctora doña Rosalía de la Soledad. Y esta semana, este mes en concreto, vamos a hablar de un tema que titulo San Borondón. En esta ocasión vamos a hablar de una isla imaginada y no real que en la Edad Media la creencia de que era cierta la existencia de la isla perdida en la que desembarcó el monje irlandés conocido como San Barandán o San Brandán, nacido hacia el año
486 y fallecido en el 577. Y aunque se conoce poco de su vida, sí que se sabe que vivió en el monasterio de Clonfert, en el condado de Galway. Pasados los años en Canarias se le dio el nombre de San Borondón. Lo cierto es que esa isla inexistente era tan notoria que se representó en la cartografía, y ejemplo de ello es el planiferio de Hereford, como las 6 Islas Afortunadas o de San Brandán, o también en el planiferio de Estorff, como la isla perdida descubierta por San Brandán, pero que no se había encontrado desde entonces. Otra reseña es de Piciano, que la sitúa al oeste de Irlanda. Toscanelli la sitúa en el este de Cabo Verde, y Bianco dice que se encontraba al norte de la isla de Madeira, hasta que Behaim dice que se encontraba al noroeste de las Islas Canarias, y hasta el presente. Por tanto, estamos hablando de una isla inexistente físicamente, pero que a nivel emocional algunos manifiestan haberla visto. Todo un misterio de una irrealidad que se ha convertido en leyenda. En los siglos XVI al XVIII se llevaron a cabo desde Canarias expediciones para encontrar la isla misteriosa. La más alejada en el tiempo data de 1526. Desde la isla de Gran Canaria salieron, evidentemente sin resultados positivos. La segunda expedición tuvo lugar en 1570, partiendo desde la isla de La Palma, con los mismos resultados. La tercera expedición tuvo lugar en el año 1604, partiendo otra vez desde la isla de La Palma. Y la última se produjo en el año 1721, partiendo del puerto de Santa Cruz de Tenerife, teniendo que volver por una tempestad. Curiosamente, en el siglo XVI, el regidor e ingeniero Próspero Casola y el geógrafo e ingeniero Leonardo Torriani dibujaron un plano de la isla, algo curioso y misterioso. La insularidad marca profundamente al isleño, aunque esto de manera evidente no es nada novedoso, y cuando no está en la isla, siempre busca un referente azul que haga que su magua quede diluida en la inmensidad de un entorno que se reinventa, y es ahí cuando surge entre la neblina y el oleaje con fondo difuminado las formas que identifica con San Borondón. La isla que solo es ilusión, es por tanto una realidad paralela en la que se sumergen los sueños y en la que de una u otra manera los espíritus de alma sensible, pues según he podido saber, somos un curioso porcentaje de la población la que tiene como bandera esa sensibilidad, ondeando en la montaña que de imprevisto surge en el noroeste, do otros no ven nada. Y es que, como bien sabemos, son muchos los ciegos que ante la luz solo ven el brillo fugaz, mientras otros lo transforman en mágicas imágenes que invitan a nuestros ojos a perderse por unas horas o minutos. Pero no queda ahí la cosa, pues si eres capaz de apartar suavemente la línea del horizonte y saltar a la comba con ella, verás aquello que está vedado para las mentes menos fantasiosas, esas que destilan cordura perpetua, siendo solo los elegidos los que van a tener la posibilidad de saludar a San Brandán en las arenas cubiertas de árboles frutales y dragos milenarios que sanan con su sangre las mentes que destilan fantasía. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande desde la isla de Gran Canaria. Bueno, y ahora continuamos con los 5 minutos de la historia con María Luisa Aragón. Corre video.
Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión, desde Valencia, España. El relato de hoy es el Tribunal Supremo. En el año 1746, el rey Fernando VI aprobó la fundación cumpliendo la voluntad de su mujer, la reina Bárbara de Braganza, de fundar este edificio como un colegio residencia para la educación de las doncellas nobles. Doña Bárbara falleció a los 46 años en Aranjuez, un año antes que su consorte, y al poco de finalizar la obra que había pedido a su marido el rey Fernando VI, un palacio en el que se podría haberse instalado lejos de la presencia de su suegra Isabel de Farnesio, madrastra de su marido. El arquitecto elegido para la realización del proyecto fue Francisco Carlier, hijo del artista francés René Carlier, diseñador de los jardines del Real Sitio de la Granja. El 26 de junio de 1750 se colocó la primera piedra, finalizando 8 años después. Fue un logro para las técnicas de construcción de la época. Se dice que Carlier, agotado por el esfuerzo que supuso la construcción del monumental recinto en tan corto espacio de tiempo, enfermó, retirándose a Francia, donde murió 2 años después. El convento de la Visitación fue regentado por la rama femenina de la Orden de San Francisco de Sales, por lo que es más conocido como el convento de las Salesas Reales. Con 250 años de historia, en 1876, el general Prim decidió confiscar el edificio a las monjas de las Salesas, por el cual el convento se transformó en Palacio de Justicia. Desde 1875 es la sede del Tribunal Supremo. La transformación fue llevada a cabo por Antonio Ruiz de Salces, pero el edificio sufrió 2 grandes incendios. El peor de ellos fue el 5 de mayo de 1915, que apenas afectó a la iglesia, pero destruyó casi por completo el palacio. Fue una defectuosa chimenea de una estufa, la que provocó una desgracia que los madrileños presenciaron. El archivero, el señor Lostau, salvó todos los volúmenes de la biblioteca y también se lograron salvar obras de arte, muebles y pinturas. Fue entonces reconstruido por Joaquín Rogí, con un proyecto que fue premiado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926. Rogí supo conservar la esencia del viejo monasterio, manteniendo la estructura interna de patios y galerías, e inspirándose en el estilo dieciochesco que tanto gustaba a la reina fundadora. Optó por mantener la planta con los 2 patios principales del palacio y del convento, las 2 fachadas principales, las 3 alturas o plantas. En la fachada principal se mantuvo la obra de Carlier, con sus pilastras y sus balcones, y la coronó con un grupo escultórico de 3 figuras que representan a la ley, la equidad y el derecho, obras del escultor Miguel Blay. Ya en la fachada de la calle Marqués de la Ensenada, Rogí optó por innovar y por ella se creó el acceso a la Audiencia Territorial de Madrid. En el interior destaca la escalera principal, la gran galería de los pasos perdidos, los pasillos principales, las salas de vistas, el salón de plenos y el despacho del presidente del Tribunal Supremo, en donde estaba el antiguo cuarto particular de la reina. El nuevo edificio lo inauguró el rey Alfonso XIII en 1925. Su tamaño y su riqueza arquitectónica convierten al Palacio de Justicia en uno de los edificios más impresionantes de Madrid, tanto por su belleza como por su historia, hoy sede del Tribunal Supremo. En el 2007 se abrió dentro del Palacio de Justicia un museo, en el que se conservan muy diversos objetos, libros y fotografías. En todo el edificio se encuentran objetos de gran belleza y valor, como son un conjunto de 12 sillas de madera que la reina Isabel II regaló. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchísimas gracias. Y continuamos con el video de Alba Learning.
vamos a escuchar el mensaje que nos trae sobre sus audiolibros. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, pues vamos llegando al final de un episodio más de Literatura Visión, y hoy en Los Estelares, desde Guinea Ecuatorial, nos presenta su director del capítulo de la ANLMI, el señor Antonio Ocue. Otro tema interesante. Hoy él nos trae con una invitada muy especial que nos hablará de las lenguas maternas en Guinea Ecuatorial. Adelante, vamos a ver qué nos traen. Que en este caso terminamos con este aspecto del programa, con la Literatura Visión, una vez más con ustedes, y siempre en espera de un nuevo programa. En esa forma nos despedimos, como siempre, vamos por más. Vamos por más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Antonio Juan Ocue desde Guinea Ecuatorial, África, en su capítulo de la AMI. Nosotros queremos agradecer a la presidente, doña Rosalía de la Soledad, que nos permite volver a presentar los estelares de este nuevo capítulo del programa Literatura Visión. Y queremos empezar con este tema de interculturalidad que hace tiempo nosotros aquí venimos posponiendo. Y vamos a empezar este tema de interculturalidad entendiendo que hablando de interculturalidad no hay mejor punto de vista que recurrir a la África Madre y concretamente a la República de Guinea Ecuatorial, un país habitado por más de 5 etnias y cada una de ellas con sus diversas lenguas. Para todos los que nos están siguiendo, queremos hablar ahora y aquí con Mayra Martina Icaca, que es miembro asociada del grupo cultural Icaba. Mayra, saludos. Buenos días. Gracias por acudir a nuestra entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Decirles a todos que el grupo Icaba es un grupo de promoción cultural y lingüística de una de las lenguas de las etnias que habitan Guinea Ecuatorial. Y queremos empezar con Mayra, por favor. ¿Podría hablarnos un poco del grupo Icaba, cuándo se funda, cuáles son sus objetivos y algunas de las actividades que ha realizado hasta ahora? Bueno, Icaba es una asociación sociocultural sin ánimo de lucro. Icaba se fundó en 2014, pero en breve empecemos a trabajar hace 2 años atrás, en 2020. Icaba, tenemos la sede en Ecucu. Ahora, si nos centramos en el mismo sentido, significado de Icaba, Icaba significa reparto, eso en la lengua ndowe.
tal como dije, que es una asociación sociocultural sin ánimo de lucro que se encarga, que tiene una meta que es empoderar a la mujer en todos sus sentidos, social, económico, político, cultural, también sobre todo porque estamos viendo que estamos perdiendo mucho de nuestra cultura. Ok. Justo acaba de decir que Icaba significa reparto, entendiendo que pues la etnia Ndoe está en diversos pueblos y en diversos lugares, sobre todo de la región continental de nuestro país. ¿Por qué del nombre reparto? Bueno, el reparto es porque nosotros estamos viendo que nuestra sociedad es un poco que no quiere enseñar los conocimientos que tiene. De hecho, nosotros Icaba estamos para enseñar y dar todo lo que sabemos para la continuidad de nuestras etnias maternas y para que nuestra sociedad no se limite con solamente las lenguas extranjeras. Perfecto. ¿Alguna de las actividades que han realizado hasta ahora? Hemos realizado muchas actividades, sensibilizaciones en diversos barrios y ciudades de Guinea Ecuatorial. Hemos tenido proyectos como de la yuca casera en Ndoe, así llamamos a todo el mundo, a los socios, para que enseñemos a los más jóvenes a preparar la yuca casera. Hemos tenido otro proyecto de tener una finca, a enseñar cómo se vive de la finca, no solamente vivir de los trabajos, también la finca. También hemos tenido el curso de la lengua Ndoe, que acaba de terminar, que acabamos de darlo final, que todo ha salido muy bien y hemos dado cuenta que nuestra lengua está yendo más adelante con mucha participación de niños. Hemos tenido 105 alumnos de entre los 6 a 32 años. Wow. Sí. Justo quería hablar un poco de este curso porque, bueno, acudimos al claustro y la verdad me quedé muy entusiasmado de ver a tantos niños comentando cosas que yo apenas conozco en mi lengua materna. Y sí que también pudimos ver dentro de estos niños que participaron a aprender la lengua Ndoe, niños de otras etnias. Y la pregunta es esta: ¿cómo llevan en cuanto a la relación de difusión lingüística con las demás etnias que habitan en nuestro país? Ya que tenemos el español, que todo el mundo entiende, así podemos juntar todo eso entre la lengua Ndoe y el español para que los otros de otras etnias puedan entender lo que significa tal en la lengua Ndoe. Así. Y no nos ha dado mucha dificultad porque ya que son niños tienen la mente muy abierta y también quieren aprender porque ven a otros niños ahí y lo han llevado muy bien. ¿Conocen de alguna asociación, por ejemplo, de la lengua Benga, de la lengua Fang, y están en contacto con estas asociaciones para promocionar las lenguas nativas? Sí, conocemos y también estamos aliados a ciertas asociaciones. La semana pasada tuvimos una reunión, una invitación de la asociación que está aliada con Musimba, que es Icotan. Icotan. La asociación Icotan, sí. Daba inicio también a un curso, sí, en la lengua Benga. Perfecto. Creo que empezó el lunes. También estamos con la asociación Asama, que también tienen sus proyectos. Así estamos muy asociados con ciertas asociaciones. Ok. Para todos los que nos están siguiendo, creemos que la interculturalidad viene bien en nuestro contexto social, porque quizás a diferencia de otros países, en África la mayoría de los países pues están habitados por diversos pueblos y esos pueblos tienen diversas lenguas. Entonces, hacer todo lo posible para que todas estas etnias, todos esos grupos de personas puedan vivir en armonía y que además mantengan sus lazos lingüísticos culturales es para nosotros una cuestión importante.
Y para ello queremos aprender un poco de nuestra invitada, Mayra Martina Icaca. Yo personalmente en mi lengua nativa, me cuesta poder decir los meses del año en fan, que soy fan. Y no sé si conoce los meses del año en Doé, si puede compartir con todos estos. Sí. Podríamos ir paso a paso. Sí. Por ejemplo, enero. Mayale. Mayale. Sí, Mayale. Mayale. Febrero. Es Mahaya. Mahaya. Marzo. Marzo es Malía. Malía. Malía, sí. Malía. Abril. Gonde Amalía. Gonde Amalía, el mes de marzo. Perfecto. Abril. Abril es Gonde Amanoyo. Gonde Amanoyo. Perfecto. Mayo. Gonde Amalongo. Gonde Amalongo. Junio. Gonde Amasara. Gonde Amasara. No. Gonde Amasara, junio. Gonde Amasara, junio. Gonde Julio. Amaloca. Gonde Amaloca, julio. Maloca, sí. Agosto. Malimba. Gonde Amalimba. Ok. Gonde Amatea. Septiembre. Matea, sí. Septiembre, perfecto. Octubre, que es mi mes de cumpleaños. Sí. Gonde Amaburre, que nunca voy a olvidar. Entonces, son algunos de los meses del año que nos acaba de compartir nuestra invitada Mayra Martina Icaca. Y para terminar, también me gustaría preguntar un poco, que nos diga los números de 1 a 10. Sí. 1. Evoco. Meba 2. 3. Melalo. Menae 4. Metano 5. Motoba 6. Motoba Navoco 7. Ibua 8. Ibua Navoco 9. Nadiomo. Gyomo 10. Wow. Pues Mayra, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido. Esperamos que la asociación pueda seguir avanzando. Y justo ahora me viene una pregunta antes de terminar. ¿Alguna perspectiva de futuro? ¿Algún proyecto que tienen para implementar en los próximos meses o años? Sí, tenemos muchos proyectos que hasta ahora se están trabajando. La presidenta está haciendo todo lo posible para después divulgar los proyectos y pedir ayuda, ya que nosotros estamos de momento trabajando con nuestra cotización mensual de los socios. Así. Ok, gracias por todo. Queridos amigos de la AMI, les agradecemos su entera disposición y esperamos que habrán aprendido mínimamente de la lengua ndoé de Guinea Ecuatorial. Como hemos dicho, evoco, meba, malalo, etc. Gracias a todos, sean felices y Dios les proteja. Saludos. Gracias.